con una sola pierna, con manos de 3 dedos. Estaba ahora acordándome de la mitología egipcia, donde aparecen una serie de dioses, de todos conocidos, seres humanos de aspecto humano, con cabeza de halcón, o cabeza de rata, o cabeza de chacal. Cuando yo leía todas estas supuestas mitologías, pues me causaba mucho asombro, ¿no? Hasta que en cierta ocasión, ya en el siglo XX, investigando por todo el mundo el fenómeno OVNI, yo me encuentro con encuentros de señores y señoras, de gente que baja de una nave de aspecto humano, con brazos, con piernas y con cabeza de águila y con cabeza de perro. O seres que introducen dentro de la nave en Brasil a un señor y son mantis religiosas, enormes, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor la mitología egipcia la hemos malinterpretado nosotros, no los egipcios antiguos, que realmente vieron lo que vieron, como lo estamos viendo nosotros en el siglo XX-XXI. ¿Cómo es posible que alguien en Italia me describa la salida de un objeto, de una nave posada en el suelo, de 2 individuos que tienen cabeza de rata y cuerpo humano? Bueno, si te pones a pensar, te das cuenta que en la creación, en la inmensa creación, hay de todo. Y no tiene por qué repugnarte, puesto que en la Tierra tienes unos animales que se llaman gibias, que tienen, en vez de sangre, tienen cobre. Y nos los comemos, además. Aquí no sé cómo se les llama. Son como calamares, pero más grandes. Bueno, o te encuentras con cigüeñas, o te encuentras con jirafas, o te encuentras no sé, con 100 pies. Bueno, hay algo más distinto a una jirafa que un 100 pies, y sin embargo es verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que en la creación, en la inmensa creación del que yo llamo el Padre Azul, y del que si quieren intentaremos hablar, porque yo sé poco de él, hay de todo. Y entre las civilizaciones que nos visitan, hay de todo. ¿Cómo es posible? Yo recuerdo una expedición en el año 1000 de los vikingos que llegan a la zona actualmente de lo que es Canadá y ven en la costa a un individuo con una sola pierna que va dando saltos y lo atacan y le lanzan flechas y lo describen en las crónicas del año 1000. Eso ha ocurrido ahora en muchos sitios, en África, en Perú. Seres de una sola pierna que avanzan a saltos, sin brazos. Bueno, a mí ya no me extraña, pues porque entiendo, repito, que la creación es inmensa y cabe cualquier cosa que podamos imaginar. Entonces, a partir de ahí ya son especulaciones. ¿Qué hacen aquí? ¿Son exploradores? Posiblemente. ¿Son militares? No lo sé. ¿Son investigadores? Es posible. ¿Son nuestros verdaderos primeros padres y están viendo cómo van las cosas? Es posible. ¿O son ángeles, como nosotros los entendemos? Es posible. Yo siempre con Leila y con Toño hemos hablado muchas veces, decir, bueno, cuando Moisés está en el Sinaí y ya lleva al pueblo judío por allí, por el desierto, etcétera, y ven lo que ven, los carros de fuego, las famosas columnas o nubes de humo, de luz, ¿qué podían interpretar estos señores respecto a los tripulantes de esos objetos? Pues que eran Dios, lógico. Hace 3000 años y pico nadie podía concebir la posibilidad de volar, que yo sepa. Sí, bueno, los pájaros, pero el hombre, el ser humano, no. Y si veían a alguien que bajaba, descendía de uno de esos objetos que les acompañaban por el desierto durante mucho tiempo, ¿qué podían pensar? Que eran dioses, pero no eran dioses.
la misma manera que si algún día nosotros llegamos a no sé qué planeta y hay una civilización inferior, por lo menos cronológicamente inferior, al que llegue allí en la cápsula, ¿cómo lo van a calificar? Pues se inclinarán y dirán que son dioses, pero realmente todos sabemos que no lo son. Armstrong y Aldrin no eran dioses, que yo sepa. Bueno, y ahí se acaban prácticamente mis certezas sobre el fenómeno OVNI. Un fenómeno que está siendo ocultado sistemáticamente por los militares, no por los políticos ni por los gobiernos. Militares de todo el mundo, incluido Colombia. Ellos tienen las pruebas. Ellos tienen la información necesaria para un día presentarse a la opinión pública y decirles, es verdad, aquí está la nave estrellada. Aquí tienen ustedes las criaturas muertas de 1 metro. Pero no lo van a hacer. Yo no soy optimista en absoluto. ¿Por qué? Porque eso atentaría contra su propia hegemonía. Y además tendrían que dar muchas explicaciones. Y además nos pelearíamos entre nosotros. Y además habría que revisarlo prácticamente todo. Todo. Si esos seres, si esas civilizaciones nos llevan miles de años o 1 millón o los que sean, ¿qué entienden por Dios? ¿Existe Dios para ellos? Si probablemente te van a decir que sí, y te dicen, y las religiones no tienen nada que ver con Dios, ¿qué hacemos? Millones y millones de personas se verían ante una situación desesperante, porque creen de buena fe en lo que sea el Islam, o sean los católicos, o los evangelistas, o quien sea. Habría un verdadero problema de crisis. Por tanto, y eso lo saben los militares, no ha lugar, no existe el tema. Y el que hable de eso está loco. Yo les aseguro que todavía no estoy loco. Me falta poco. Juanjo, buenas noches. Juanjo, buenas noches. Qué pena. Yo te sigo desde el año 91 y comenté contigo con los caballos. En la medida en que lo fui leyendo, me llevó a ir investigando muchos de los temas que tú planteabas ahí. Entre estos, por ejemplo, Urantia y con otra serie de temas. Siempre he esperado con anhelo la llegada de cada información nueva que nos da del diario. La pregunta que yo tengo es, si bien dos, es la sensación que tengo que la parte más importante está por conocerse en lo que nos ha guardado del diario. Y la segunda pregunta es, ¿de qué depende que nos la den a conocer? ¿Por un plan comercial o tú estás esperando una señal específica para darnos a conocer? Más importante en los últimos 2 años en la negro, o es una estrategia comercial? No, no es ninguna estrategia comercial. Yo entiendo que usted lo piense así, o que lo pueda pensar. Vamos a ver, Los caballos son 13 libros, falta Belén, que sale este año, en otoño-invierno, que son las páginas que hubo que sacar del caballo 9 por razones técnicas. Es decir, la editorial me sugirió que dado que el volumen del libro, que ya es grande, había que sacar esas páginas y dejarlas para más adelante, y eso es lo que sé. Y el número 13, que es Rayo Negro, que desconozco cuándo lo van a sacar. Cuando yo hablo con la editorial desde el principio, yo le explico que una de las órdenes, no exactamente orden, pero sugerencia que a mí me hace el mayor, es que cada libro tiene que tener un intervalo de tiempo. Y si usted lo piensa, tiene razón. ¿Por qué? Porque el contenido de esos libros es lo suficientemente importante
a nivel personal, mental, que merece la pena que usted lo medite y bueno, y reflexione sobre él en la medida de lo posible, ¿no? Le aseguro que esa fue la razón fundamental por la que hubo tantos años entre un libro y otro. Porque para mí hubiera sido estupendo, desde el punto de vista comercial o económico, como quieran ustedes, sacar uno detrás de otro. Y no. De la misma manera que yo respeté su criterio de introducir errores de segundo y de tercer orden. Fíjense que a veces es para mí incomprensible, pero así es, para restarle credibilidad a la historia. Y si uno piensa, se da cuenta de que una vez más tenía razón. ¿Por qué? A ver, las religiones establecidas, de todos conocidas, tienen derecho a estar ahí. Lo que usted plantea en los caballos, en muchas ocasiones, es lo contrario a lo que presentan las religiones oficiales. Entonces, bueno, pues hay que ser respetuoso. Hay que ser respetuoso, aunque no compartas los dogmas o lo que dice determinada religión. Yo no lo comparto. Yo, de hecho, soy apóstata. Es decir, en un momento en que la coherencia de ideas me llevó a esa posición. Yo no podía seguir perteneciendo a ese club de fútbol porque no me gustaba. Y un día me fui al obispado y con mucha timidez y mucho miedo le dije al señor, al juez, al cura juez, que se encargaba de ese tipo de temas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para renunciar? Y me dijo, no se preocupe, firme aquí. Y nunca me arrepentí. Entonces, bueno, pues esas fueron las razones más importantes. Hace más o menos 5 años que estoy acá en Colombia, tuve la posibilidad de hacer una pregunta. La pregunta es, contéstame el corazón y la historia que te cuenta ahí. Ya está. Yo quisiera contestarle. Mire. La pregunta. El día sábado, tú planteaste que la última parte del diario no tenía fecha para sacar. Mi pregunta es, ¿de qué depende entonces de que tú la saques? Que la vamos a conocer. Pues eso es justamente lo que le estaba diciendo. O sea, le pidieron un intervalo de tiempo y el mismo mayor, si usted se fija, ese intervalo de tiempo, y lo van a checar en este libro también, es importante, porque ahora la tecnología que se manejaba, que maneja el caballo Troya 1, por ejemplo, esa tecnología no existía en ese momento cuando sale el libro, parecía fantasía, pero ahora esa tecnología es una realidad y todos la tienen en la mano ahorita con los teléfonos celulares. En la vara, por ejemplo, ustedes ven que tiene muchas cosas, muchos dispositivos para hacer cosas y hacer análisis que son una realidad. Si usted ha podido hacer un análisis de los libros, se dará cuenta ya constatado que ahora sí es posible lo que se platicaba en 1984 y que hubiera aparecido una novela. Como si yo le digo que ahora mismo nosotros podemos ponernos una chamarra especial y volar, se va a reír. Y quizá en 20, 30 años será algo que exista. ¿Ya tenemos los nanorobots? Bueno, y muchos de los hallazgos o descubrimientos técnicos que aparecen en los caballos están sin aparecer públicamente. Es decir, los altímetros gravitatorios todavía no existen. Las lentes de gas sí las sacaron los japoneses hace unos años. Las partículas subatómicas de tipos Lewis no se han descubierto o no se sabe todavía que haya salido a la luz. Es decir, hay una serie de informaciones técnicas que no se han dado a conocer todavía. Pero bueno, la cuestión básica que planteaba el señor es que no es un capricho el sacar los libros cada X tiempo. Te repito, hubiera sido desde el punto de vista económico más interesante, tanto para la editorial como para mí, el haberlos sacado uno detrás de otro.
¿Por qué se ha demorado en publicar esto desde el año 84, que sale el primero? Estamos en el 2022, va a salir el 12 y no sé cuándo saldrá el 13 y último. De la misma manera que hubo otras condiciones de las que yo nunca he hablado, que tuve que respetar. Depende de mí. También, sí. Ya. Fuerte, por favor. No, perdón. La editorial hubiera estado encantada de sacarlos un año detrás de otro. Porque imagínense, en este caso la editorial Planeta, yo le entrego el libro en el año 83, el editor José Manuel Aragós me pide que quite 400 páginas y yo le digo que ni una coma. Y me dice, a morir. Y dije, pues vale, a morir. Pero tiene una gran repercusión, ¿no? Y a ellos les hubiera gustado sacar uno detrás de otro. Y yo me negué. No sé si son noches ya. Buenas noches, encantada de conocerte. Hoy confirmo una vez más que los sueños sí se cumplen. Hace 30 años quería conocerte, al menos tener la fortuna de verte personalmente. ¿Podrías hablar más fuerte, por favor? Hoy confirmo una vez más que los sueños sí se cumplen. Señor Juan José Benítez, hace 30 años quería conocerle y hoy se me da esa fortuna. Soy fiel seguidora suya. Con respecto al tema del meteoro, quería hacer un comentario, pues ya que estamos todos en la misma onda, ¿no? Creo que son naturales los ciclos de creación y destrucción. Entiendo que muchas veces se requiere la oscuridad para ver la luz, pero también creo en la conciencia. Y yo estoy convencida de que la conciencia humana despierta puede desviar un meteoro. Estoy completamente convencida. Si es una creencia mía, sé que la puedo hacer realidad. Y si otras personas se unen, lo podemos lograr. Porque las profecías están hechas para que no se cumplan, pero depende de nuestra conciencia. Quería preguntarle, señor Juan José Benítez, yo he tenido muchas experiencias místicas, desperté Kundalini, tengo contacto con ovnis, con extraterrestres, con otras entidades, y eso me ha llevado al ateísmo. En el concepto de lo que es Dios en las religiones, puedo decir que soy atea, pero a partir de experiencias espirituales en iglesias que simplemente visité por coincidencias, como entrar a pedir una información. Me pasaron muchas cosas extrañas y pues llevo 30 años en este proceso y curiosamente las respuestas me llevan hacia el ateísmo, porque creo más en los padres del cielo, extraterrestres, que manipularon primates, y de ahí venimos nosotros, la raza humana. Son respuestas internas porque nadie me ha dicho cómo le decimos para entender eso. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta? Bueno, la pregunta es, en medio de todos esos misterios que has estado investigando durante 30 años, de todas esas teorías, perdón, estaba hablando, pensando en lo mismo, de los 30 años que te conozco, o sea, no porque leí el primer libro tuyo hace 30 años. La pregunta es, ¿de alguno de esos misterios podemos hablar de verdades absolutas? O sea, un misterio que realmente se haya revelado, podemos decir, esta es la verdadera respuesta de este misterio. ¿Verdades absolutas? No, mire usted, la verdad absoluta para mí es un engaño de las instituciones humanas, de las religiones humanas. ¿Por qué? Yo creo que hay una verdad absoluta a la que no podemos tener acceso en estos momentos porque nuestra mente humana es muy corta, es muy pequeña, es la que es, pero sí tenemos acceso a verdades parciales. Y cada persona, cada ser humano tiene su verdad o sus verdades parciales. Y colectivamente ocurre lo mismo. Es decir, hay verdades parciales que son compartidas o no
por determinados grupos sociales o religiones o en etnias, etc. Pero la verdad absoluta que existe probablemente, yo no puedo saber cómo es ni nadie. Y si alguien te habla de la verdad, como verdad absoluta, te está engañando. Te está engañando, porque no tenemos acceso de la misma manera que no podemos tener acceso ahora, con 1.400 centímetros cúbicos las mujeres más de cerebro, no podemos tener acceso a cómo es la entidad divina que conocemos como el Padre Azul, o que yo conozco como el Padre Azul. Es imposible. De la misma manera que una hormiga no puede tener acceso a qué demonios es este micrófono. Es imposible, aunque quiera. Y usted y yo todos sabemos que existe un micrófono y que es verdad. Yo recuerdo un cuento que contaba en uno de los caballos Jesús de Nazaret y decía, bueno, le estaban hablando del pecado. No me acuerdo exactamente en qué caballo. Y le dicen, bueno, pero es que los pecados nos han conducido a los seres humanos a una situación, a la enfermedad, a la muerte. Y le dice, Jesús va y ven un hormiguero. Y Jesús le dice a la gente que iba con él, le dice, vamos a ver, si se pisa ese hormiguero, voluntario o involuntariamente, y una hormiga levanta la cabeza muy indignada y le llama a usted perro moro, y usted escucha el insulto de la hormiga, ¿usted cómo reaccionaría? Se maravillaría, ¿no? No se sentiría ofendido. Por la distancia entre usted y la hormiga es infinitamente pequeña respecto a usted y Dios. ¿Cómo va usted a ofender a Dios? Aunque quiera, no puede. Es imposible. Lo que pasa es que las religiones, y volvemos a lo mismo, les parece muy interesante y muy oportuno acusarle a usted de pecador. Y de Dios justiciero y castigador, lo va a meter a usted donde lo va a meter. Mentira. Nadie le va a juzgar cuando usted muera. Nadie. Porque no es el papel de Dios. Dios no es una persona, un ser justiciero. Mire, ¿saben ustedes por qué hay justicia en la tierra? ¿Por qué hay tribunales de justicia? Porque no hay amor. Eso ocurre en el otro lado. Solo hay amor. No podemos entenderlo, yo no lo puedo comprender. Pero así es. Por lo cual, ¿de qué me está usted hablando cuando me habla de la justicia? No es que ese señor ha sido malo. Error. Ese señor ha sido malo, por supuesto. Y hay así de gente mala. Muy mala. Y no estoy pensando en Putin. Pero es que lo que yo entiendo, y no sé si me estoy desviando ahora, pero yo entiendo que hay lo que yo llamo la ley del contrato, que es algo que no está demostrado, pero que a mí me satisface muchísimo. Es que antes de nacer, cada ser humano firma y contrata lo que quiere hacer en esta experiencia humana. Bueno, o malo, o regular, o Putin. Y se acabó. Y cuando pases al otro lado, se acabó. Tú has vivido una cadena de experiencias que tienen su recompensa, que yo no sé describir, y ya está, ahí se acabó y sigues tu camino. Venga, más preguntas. Hola, buenas noches, Jota. ¿Sí se escucha? Muy quedito, hable más fuertecito. ¿Más fuerte? Sí. Eso, sí, gracias. Buenas noches, Jota. Bueno, tú para mí eres un mensajero, básicamente, una forma de resumirlo. Uno de, no muchos, pero sí algunos que en este momento hay, afortunadamente, en este plano, por decirlo así. Mi pregunta va hacia que tú muy bien lo dijiste, y en uno de los caballos aparece Jesús explicando por qué el mundo es así. Y este mundo es un mundo contextual, experimental, en donde podemos, gracias a lo oscuro, reconocer nuestra luz. Gracias a la tristeza, reconocer nuestra alegría suprema, que es lo que somos nosotros.
Y en alguna parte efectivamente él dice que hay fila para venir acá, que hay, y lo dicen muchos maestros, que hay fila para venir a este plano, hay almas haciendo fila para venir acá. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos casar esa idea que se ve en el mundo, que cada vez hay más personas encarnadas acá, con la posible experiencia de una catástrofe? O sea, estamos viniendo muchas almas en este momento a este mundo, a encarnarnos, a experimentar, pero está esa gran posibilidad. ¿Cómo casamos esas dos ideas? Esa es mi pregunta. ¿Cómo puedes ganar la idea de que sigue naciendo gente llegando aquí y una gran catástrofe viene en camino? Mire usted, yo me he hecho esa pregunta muchas veces. Hubo una Segunda Guerra Mundial, donde parece ser, según las cifras oficiales, hubo 70 millones de muertos, o algo más. Yo creo que ellos no pueden intervenir, está prohibido. Es una suposición. Es una suposición, a la vista de lo que vemos. A lo largo de la historia del ser humano, no han actuado para rescatar a la humanidad de un problema concreto. He mencionado la Segunda Guerra Mundial, pero hay muchísimas más guerras en las que, supongo, han sido observadores. Y de hecho se ve en muchas contiendas, muchos problemas, muchas catástrofes, se ve esas naves o esas luces que van y que vienen. Y es lógico, además, pienso yo, que sea así. ¿Por qué? Mire, nosotros, los españoles, cometimos muchos errores en la antigüedad. Vinimos a América y en el nombre de la cruz y de la espada aniquilamos muchas civilizaciones que eran superiores a la nuestra en muchos sentidos. Y pasó lo mismo con los ingleses y con los belgas y con los alemanes en otros sitios. Para que eso no vuelva a ocurrir, me imagino que está prohibido por parte de estas civilizaciones no humanas la intervención directa y continuada y oficial sobre la Tierra, porque la humanidad quedaría absorbida, queramos o no. Y como decía antes, nos llevaría a un enfrentamiento. Que nos llevan miles de años y que nos demuestran esto más esto más esto. Y nos demuestran cómo vencer el cáncer. Y nos demuestran cómo educar a los niños de otra manera, mucho más eficaz. Y nos demuestran que los sistemas económicos fallan y que el verdadero sistema económico es tal. Todo eso nos llevaría, creo yo, a una situación de caos. Por tanto, es lógico que esté prohibido la intervención oficial y directa. Hay intervenciones esporádicas, aquí, allá, hay muchos casos, miles de casos, millones. Pero ellos no pueden intervenir todavía. No estamos en condiciones. Yo, bueno, ustedes lo saben perfectamente, en la Segunda Guerra Mundial, en una zona de Nueva Zelanda, los indígenas veían volar a los aviones de los norteamericanos, que tenían por ahí una base. Y los tipos fabricaron un avión de paja y lo adoraban, y tenían vigilantes permanentes, los que mejor vista tenían del pueblo, al lado de la réplica del avión de paja, para ver si volvían los dioses. Estoy hablando hace 70 años. Buenas noches. Buenas noches, JJ. Primero que todo quería pues expresarle mi felicidad, y para mí es un sueño hecho realidad. No tengo palabras. Gracias a su trabajo, gracias a su gran trabajo de Caballo de Troya. Caballo de Troya, pues en mi vida, yo la verdad tengo contacto también con los que trabajan, y pues eso me permitió también investigar un poco de los temas, ¿no? La verdad para mí es un sueño muy gracias por la corazón. Salvador Lechero para mí también ha sido
un personaje que me ha marcado mi vida. Últimamente he escuchado que su merced tiene otro punto de vista ya con respecto a lo que ha firmado, ¿sí? Ahorita estamos muy llamados los viajes astrales. En los viajes astrales, los militares y otra gente independiente está haciendo esos viajes y está encontrando que todo lo que se nos está contando de personajes, de seres con cuerpos y cabezas, todo eso se ve en ese ámbito donde nosotros simplemente, como lo decía Salvador Freixedo, decía la granja humana, somos alimento. Ellos en ese ámbito están alimentando nuestras emociones. No sé, cuando comentó también hace poco del Filbo, que hizo unos viajes astrales con respecto a Miguel Ángel, me parece, que lo estuvo, ¿sí me estás escuchando? Sí. Sí, tiene más información con respecto a esos viajes astrales y ha conocido con respecto también a ese contacto con esos seres en ese ámbito donde somos simplemente alimento para ellos. Bueno, vamos a ver. La hipótesis que planteaba en su momento Salvador Freixedo, a quien conocí, tuve la fortuna de conocerlo, yo al principio no las compartía. Yo estaba muy influido por determinadas corrientes de la investigación en el mundo y bueno, pues pensaba que todos eran hermanos mayores del cosmos que venían como guías a educarnos, a ayudarnos, a protegernos. Con el paso del tiempo y de la investigación, yo me fui dando cuenta de que eso no era así y que Salvador Freixedo tenía cierta razón. En los últimos estudios que yo he hecho de investigación me puse a contar los casos de agresiones por parte de mis primos no justificadas, y me salían un 50 y tantos %, lo cual es muchísimo. ¿Y eso qué significa? Que no te puedes fiar. Si usted ve un ovni y es capaz de aguantar el tirón, pues resiste y observa todo lo que puede, pero no se acerca. Mire, yo recuerdo un caso muy famoso en Colombia, donde un señor en su finca ve un objeto que, por resumirles la película, baja en la finca, sale una rampa y sale un tipo pequeñito con una cabeza enorme. Y a media rampa llega el paisano con un machete así de grande a por él. Dice, el hombre lo que hace, el tipo, el ser, lo que hace es retroceder, ¿no? Se mete, la rampa sube y la nave se va. En este caso, quizás no es un problema de agresión, sino quizá una consecuencia del despegue de la nave, que lanza un flash enorme y le afecta al paisano, ¿no? Y el paisano muere congelado con el paso de las horas. Ningún médico se lo consiguió explicar. Bueno, pero hay otros casos, también muy cerca de Bogotá, de una familia, está publicado ya en un libro, creo que es Mis primos, no me acuerdo. Y este muchacho que iba conduciendo, manejando su auto hacia Bogotá, iba con su familia, una tía detrás, y en un momento determinado aparece por la derecha del auto, aparece un objeto. Y empieza la típica discusión. ¿Es un ovni? ¿No es un ovni? Y bueno, al final el objeto hace un giro y se pone frente al auto, quieto. Y el muchacho para, se baja del auto y se baja la tía en el asiento de atrás. Y el muchacho, que no veía bien, se pone la mano como visera para tratar de ver qué es lo que hay delante. E inmediatamente, fulminantemente, no se sabe cómo, el muchacho cae muerto de espaldas con un boquete así en la parte de atrás del cráneo. ¿Qué justificación hay para eso? Si el muchacho lo único que hizo es poner la mano así, como visera. Ninguna. Bueno, pues de esos hay muchos casos. Con lo cual, me lleva a mí a pensar que Salvador tenía cierta razón y que no todo es oro lo que reluce y que hay casos inexplicables que no tienen justificación. Por tanto, mi consejo a todo el que me quiere escuchar es cuidado. Cuidado.
Hola, buenas noches. Es un honor tenerte acá. Mi pregunta es, ¿consideras que el poder del amor prevalece después de la muerte? El poder del amor prevalece después de la muerte. El poder del amor prevalece después de la muerte. Vamos a ver, mire, yo llevo muchos casos investigados, muchos casos. No tantos como el del fenómeno OVNI, pero muchos casos de... Parece que usted está por... A ver, ¿qué? ¿Prendí el foco? Bueno, sí se oye, ¿verdad? Sí, solo que hay que notar. Digo yo he investigado muchísimos casos de vida después de la muerte, como 1000 casos, o más de 1000 casos. Y estoy muy, muy seguro de lo que les voy a decir. A un 150%. Después de la muerte, que es un instante, o menos que un instante, por la información que yo recibo, todas las informaciones que he ido recibiendo apuntan a eso. Después de la muerte, que es un instante, es apagar la luz y te despiertas en otro sitio. Físicamente, con un cuerpo elegido a tu gusto, no me pregunten cómo, elegido a tu gusto. Y empiezas una aventura en la que no se vuelve a morir. Y donde lo único que sirve, que vale, que funciona, es el amor. Pero no el amor que nosotros conocemos. No el amor humano, que es muy importante. No. Póngale mayúsculas. Y tampoco lo entiendo. Y apareces con un cuerpo que no tiene vísceras, que no tiene sangre. ¿Cómo es eso? Pero empiezas a pensar y dices, pues sí, no hay enfermedades, no vuelves a morir. Tu capacidad de comprensión es muy diferente. Tienes una visión de 360 grados. Yo tengo que volver la cabeza y a veces no puedo porque me duelen las cervicales, pero es que ahí en ese estado tú tienes visión completa, 360 grados y 70 sentidos. Yo tengo 4, me parece, ¿no? O 5, y tengo dificultades y no consigo entender cómo puede haber una criatura que tenga tantos sentidos. Pues por lo visto sí. Por eso es indescriptible. El lugar al que vas a ir tras la muerte es tan increíble, tan maravilloso, tan extraordinario que no hay palabras. ¿Por qué creen ustedes que Jesús de Nazaret, lo he dicho antes, lo he contado antes, por qué creen ustedes que Jesús de Nazaret nació en la tierra? No volvió, nació. Para demostrarles, y resucitó, para demostrarle a la gente que es verdad. Que hay una forma humana, una forma que no es la humana, después de la muerte, y en un momento determinado le dice a alguien, no me toques. No me toques, vale. Pues yo lo entiendo como que si tú le tocas, no vas a tocar, y tu mano va a traspasar un cuerpo y te vas a asustar. Entonces, es una de las formas que vas a experimentar cuando mueras. Pero la religión no te lo explica así, te lo dice de otra manera, pero mal explicado. Porque además te dicen, si no eres bueno, pero no es así, es decir, los malos vienen con un contrato. Creo yo que bastante difícil de cumplir. Es decir, no es tan fácil ser Putin, ¿eh? No es tan fácil ser Hitler. Es complicado. Y cuando ese señor llegue al otro lado, yo me encontraré con que Hitler me está precediendo y que nunca fue juzgado. ¿Por qué lo iban a juzgar? Si él cumplió su contrato. Igual que usted, que Leila, o que yo, o que Toño. Tú según mi teoría, es una especulación, insisto. Tú eliges, tú vives, y punto. Y no puedes levantar el puño contra Dios, por muy mal que te vaya en la vida. Por mucho daño que te puedan hacer, levantar el puño contra Dios es una pérdida de tiempo y una estupidez. Y una oscuridad absoluta de Dios. Usted lo ha entendido.
usted no ha comprendido. Y fíjense lo que les digo, el 90% de la gente que está ahí fuera, o el 95%, no lo sabe. Y viven o malviven. Pero bueno, es su contrato. Y nadie puede juzgar. Por eso Jesús de Nazaret te decía constantemente, no juzgues, porque es tan peligroso como dormir de pie. Bueno, entonces la muerte para mí es, mire, un peje. Yo recuerdo una vez, y lo tengo publicado en un libro que se llama Pactos y Señales. Pactos y Señales, al final, yo decidí aclarar un poquito la magia de los caballos, en los que yo no tengo nada que ver, aunque mucha gente dice que sí, pero bueno. Se publican los caballos, se publica el 2, me parece que era, donde vienen las apariciones después de muerto, o el 3, no me acuerdo. Y muchos años después de publicarse, yo siento una voz dentro de mí que me dice, mide los kilómetros que hay entre las apariciones más lejanas entre sí. Alejandría en Egipto, donde se aparece Jesús, Tiro en el Líbano y Amán, Filadelfia, en Jordania. Y de las cosas que no sabes muy bien si me estoy volviendo loco, pero bueno, mido 500 o 4 kilómetros, tal. Y la voz dice, ahora llévalo a cabo. Y agarro los números y obedezco. Y ante mi sorpresa, leo, la muerte, Jesús se aparece muerto ya, o sea, después de muerto. La muerte es un peaje necesario para la vida. ¿Cómo es posible que yo me haya inventado eso en los caballos? Me tenía que haber puesto a pensar y decir, bueno, a ver, si yo mido la distancia de Alejandría a Tiro y de Tiro a Amán salen tantos kilómetros, y yo si convierto eso a cábala, me sale esta frase. ¿Pero cómo? Si yo cuando transcribo esa información no tengo ni idea de cábala, ahora tampoco. Segunda, por eso digo que hay magia, ¿no? Hay magia, es decir, la muerte es un peaje. Y el que la inventó es un genio. Es un genio. A ver, ¿cómo puedes pasar de aquí al otro lado? Abrirle una puerta, claro. Pero si eres una cosa física, un cuerpo físico, ¿cómo pasas a otra dimensión? Porque tú vas a otra dimensión física, pero a otra dimensión que nosotros no tenemos ni idea de cómo se llega allí. Pero es un peaje, no es más. La muerte le tiene miedo, la gente le tiene miedo a la muerte por culpa normalmente de las religiones, que te inyectan miedo. Te vas a morir, ojo, y como no estés en gracia y no sé qué, ojo, y si estás en pecado, miren, yo me acuerdo cuando era un niño, yo tenía 8 años, o no me acuerdo más o menos. En Semana Santa hacíamos en el colegio lo que llamaban ejercicios espirituales. Y entonces nos reunían a todas las clases en la capilla, venía un cura, no era un hermano marista, y un día nos dijo, ¿vosotros sabéis lo que es la eternidad? Imaginaos, con 8 años, pues no mucha idea, ¿no? Yo os voy a contar lo que es la eternidad, nos dijo el cura. Imaginaos una hormiga que va caminando por el ecuador de un planeta, la Tierra, pero fíjense la maldad del cura, pero un planeta de diamante. Claro, el niño empieza a pensar y dice, ojo, el diamante debe ser uno de los minerales más duros de la Tierra, en la escala de Mohs. Y la hormiga empieza a caminar por el ecuador. Claro, es que no te puedes imaginar a la hormiga caminando cuánto tiempo para que partas en dos el mundo, que es lo que dice el cura. Cuando el mundo lo haya partido en dos a fuerza de caminar, ese será el primer minuto de la eternidad. Y si te masturbas esa noche y mueres, imaginaros niños de 8 años con la hormiga. Yo maldije a esa hormiga 1000 veces. Pero ¿cómo? ¿Quién me está contando? Pero entendí mucho después.
ese miedo es el que al final te hace, no sé, estructurar tu mente respecto a una cosa en una dirección determinada. Pero eso es falso. Eso es falso. La muerte no es eso. La muerte es una genialidad para pasar a otra dimensión en la que vas a experimentar algo absolutamente increíble. Y no es que tú hayas sido bueno o malo, no. Es que está ahí. Es que es así. Es que la creación de ese tipo tan genial del Padre Azul está organizada de manera que lo más importante es el amor, no la justicia. Repito, no existe la justicia en el más allá, no existe. Aquí estás para experimentar, no para aprender. Por eso yo no creo en la reencarnación. Aquí no se viene a aprender. No, ni aunque vivieras millones de vidas, podrías aprender ni la 10ª o 100ª parte de lo que te rodea. ¿Cómo vas a aprender lo que te rodea? Pues sí, es imposible. ¿A qué vienes aquí? Yo creo que vienes con un contrato a experimentar una cadena de experiencias buenas, malas, malísimas. Todo. En cualquier momento te pasan muchas cosas, porque tú lo has querido. Por eso no conviene levantar el puño contra él, ni contra nadie. Tú tienes que vivir, vivir. Eso es lo que yo he aprendido. Vivir cada instante, no mañana. No mañana, ahora. Ahora. Mañana ya veremos. Mire, yo me acuerdo una vez que me hablaban mucho del futuro. Y eso lo copié, lo copié. Jesús de Nazaret, en un momento determinado, iba por no sé dónde, con su gente, y llega un público, y alguien le pregunta sobre el futuro. Y el maestro no responde. Se va a la orilla del río y le dice a la gente, siéntense. Y él se sienta delante, de cara al agua. Y no dice nada y están como, no me acuerdo si eran 3 horas, sentados, todo el mundo allí, imaginaos, mirándose unos a otros, diciendo, y esto no entendemos nada. Pero cuando ya pasan 3 horas, se levanta y dice, el futuro no ha llegado. Y se da media vuelta y se va. Bueno, pues yo lo copié. Y un día en Cádiz, en Barbate, Blanca no estaba, y entonces digo, bueno, voy a ver. Agarré una silla, me siento ahí en mi casa y me pongo a mirar al mar y digo, bueno, voy a esperar, tengo tiempo. Y estuve como 2 horas y algo. Y no llegó el futuro. Y juro que lo esperé de verdad. ¿Alguna más? Sí, la última, por favor, para Luis. Voy a hacerlo rápido. Primero de todo, muy afortunada de estar aquí en ese momento, creo que todos acá. Y la pregunta es la siguiente: en Caballo de Troya, Jasón muchas veces ve una coherencia con el tema de los 3 círculos concéntricos y con el tema del personaje Melquisedec. Quería saber, como tu lado científico, bueno, investigador, si has investigado un poco más acerca de esa relación de los círculos concéntricos con Dios y con la historia de Melquisedec. He estudiado algo más de círculos concéntricos y de la historia de Melquisedec, que Gastón menciona. Lo único que te puedo decir es lo que yo he leído. Y lo que he leído sobre eso es que los 3 círculos sería un emblema o un símbolo de Micael, Jesús de Nazaret. A ver, yo creo que el pobre tenía un problema cuando estaba aquí en la tierra, ¿no? Y es que aproximarse a la verdad es muy difícil. Y más, bueno, hoy lo es muy difícil, pero imaginaros hace 2000 años